Mi nombre es Elías, y cuando miro mis manos hoy, veo las manos de un hombre que ha sido quebrado y rehecho. Pero antes, estas mismas manos sostenían una Biblia con la certeza de quien conoce todas las respuestas. Eran las manos de un pastor. Hasta el día en que solo pudieron temblar sobre el cuerpo de mi hija de 7 años, ardiendo en fiebre en el suelo del jardín. En ese instante, la fe que yo predicaba se hizo polvo. Y la única salvación que me encontraría vendría del lugar que juré destruir durante toda mi vida. Mi mundo era un pequeño pueblo enclavado en un valle de Jalisco, un lugar donde el sol de la mañana siempre parecía derramar una bendición dorada sobre los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. La vida tenía un orden, una cadencia predecible y, para mí, reconfortante. Cada día comenzaba igual, con el aroma a canela y piloncillo del café de olla que mi esposa Elena preparaba mientras el primer rayo de luz se filtraba por la ventana de nuestra humilde cocina. El segundo sonido del día era el susurro de las páginas de mi vieja Biblia, un sonido que para mí era más dulce que cualquier música. Nuestra casa era sencilla, pero Elena la mantenía con una pulcritud que reflejaba la pureza que yo buscaba en mi fe. Desde la ventana de mi estudio, yo veía los dos pilares que definían no solo el paisaje del pueblo, sino mi propia existencia. A mi izquierda, mi templo, un edificio modesto, de paredes blancas y lisas, sin más adorno que una cruz de madera simple. Para mí, era un faro de la verdad, un lugar donde la palabra de Dios se predicaba sin distracciones, sin artificios. A la derecha, al otro lado de la plaza arbolada, se alzaba la antigua parroquia católica. Su campanario de piedra, gastado por los siglos, marcaba las horas con una melodía que yo siempre consideré un eco de la superstición, un llamado a una fe que, en mi opinión, se había extraviado en laberintos de rituales y tradiciones de hombres. Mi vida transcurría en ese espacio entre mi hogar, mi estudio y mi púlpito. Los días eran una sucesión de estudio de las Escrituras, de preparación de sermones apasionados que advertían a mi rebaño sobre los peligros de la idolatría, sobre la insensatez de arrodillarse ante el yeso y la madera. Cuidaba de mi congregación con un celo de pastor que protege a sus ovejas de lobos, que para mí venían disfrazados de santos y vírgenes. Creía, con una convicción de hierro, que estaba haciendo la obra de Dios. Pero en medio de toda esa rigidez doctrinal, de esa estructura de certezas, había un sonido que lo derretía todo. La risa de mi hija Ana. Tenía 7 años, y su risa era la única música que yo consideraba verdaderamente celestial. Era la prueba viva de la bondad de Dios, la encarnación de su gracia en mi vida. Su pequeño corazón confiaba en mí sin fisuras, y su manita en la mía era el ancla que me conectaba a la tierra. Mi paz, esa paz que yo defendía con tanta vehemencia desde el púlpito, se fundamentaba en 3 cosas: la certeza de mi doctrina, la seguridad de mi salvación y el amor incondicional de mi familia. No necesitaba más. Estaba convencido de que Dios hablaba a través de su palabra, a través del fuego del Espíritu en la oración, pero jamás, jamás, a través del silencio de una estatua. No sabía cuán profundo era mi error. No sabía que el silencio, a veces, puede ser el grito más fuerte de Dios. Pero mi rechazo, debo confesarlo ahora con la honestidad que solo el dolor puede enseñar, no era puramente teológico. No nacía solo de mis estudios en el seminario o de una interpretación rigurosa del segundo mandamiento. No, mi guerra contra las imágenes, mi sermón constante contra el yeso mudo, nació en un lugar mucho más profundo y oscuro, en el lecho de muerte de mi madre. Mi madre, mi madre. Ella fue una mujer de una fe sencilla y tenaz, una fe tejida con rosarios y novenas, con veladoras que siempre ardían ante una pequeña imagen de la Virgen de los Dolores que tenía en su mesita de
noche. Esa fe era su refugio, su consuelo. Y yo, un joven seminarista lleno de celo y de la arrogancia que da el conocimiento recién adquirido, la veía con una mezcla de amor y una profunda lástima. Para mí, su devoción era una esperanza vana, un consuelo depositado en un trozo de madera pintada que permanecía inmóvil, ajeno a sus súplicas. Cuando el cáncer comenzó a devorarla por dentro, su devoción se intensificó. Recuerdo las largas tardes, sentado junto a su cama, en esa habitación que olía a medicina y a flores marchitas. Yo le leía los salmos, le hablaba de la soberanía de Dios, de su voluntad inescrutable, y ella me escuchaba con una sonrisa dulce, pero en cuanto yo cerraba la Biblia, sus ojos se volvían hacia la Virgencita y sus dedos huesudos y temblorosos buscaban las cuentas de su rosario. Ella me entiende, me decía con un hilo de voz. Ella sabe lo que es ver sufrir a un hijo. Yo no lo comprendía. ¿Cómo podía un pedazo de yeso entender algo? El final fue lento y doloroso. Y en todo ese tiempo yo vi a mi madre susurrarle a esa imagen, vi sus lágrimas caer sobre la madera, pidiendo un milagro, pidiendo alivio, y la imagen permaneció en silencio, inerte, muda. Cuando mi madre dio su último suspiro, lo hizo con los ojos fijos en esa estatua. En ese momento, mi dolor de hijo se mezcló con una rabia sorda, una rabia que no podía dirigir contra Dios. Así que la dirigí contra el objeto de la fe de mi madre. Para mí, esa imagen se convirtió en el símbolo de una esperanza traicionada. El yeso no había respondido. El silencio de esa figura se convirtió, en mi corazón herido, en la prueba irrefutable de su inutilidad. Mi dolor se petrificó y se convirtió en doctrina. Mi misión, me convencí a mí mismo, sería liberar a otros de esas falsas esperanzas, para que nadie más tuviera que morir aferrado a un trozo de madera silencioso. Y así, con esa herida oculta en lo más profundo de mi ser, construí mi armadura. Y mi armadura era mi ministerio. Cada domingo yo subía al púlpito de mi templo blanco y austero, y mi voz se convertía en la voz de un general. Mi orgullo como pastor, mi conocimiento de las Escrituras, mi elocuencia, todo eso se convirtió en las placas de metal pulido que protegían mi corazón vulnerable. Yo no era apenas un predicador, era un defensor de la fe pura, un guerrero contra las sombras de la superstición que para mí emanaban de la vieja parroquia del otro lado de la plaza. Recuerdo el fuego que sentía corriendo por mis venas. Miraba los rostros de mi congregación, gente sencilla y trabajadora, y sentía un amor feroz por ellos, un deseo de protegerlos. «Hermanos», tronaba mi voz, y el sonido retumbaba en las paredes desnudas. «No se dejen engañar por quienes les ofrecen consuelo en el barro y el yeso. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios de espíritu y de verdad. La oración no es un susurro a un ídolo sordo, es un clamor que llega al trono de la gracia. Abran sus Biblias, no enciendan veladoras. Busquen la luz en la palabra, no en la mirada vacía de una estatua tallada por manos de hombre. Mis palabras eran poderosas, porque nacían de un dolor real. Cada sermón contra la idolatría era, en el fondo, un grito contra el silencio que había envuelto el lecho de muerte de mi madre. Cada vez que yo liberaba a alguien de su dependencia de una imagen, sentía que estaba reescribiendo la historia de ella, que estaba probándome a mí mismo que su fe había sido un error y que mi camino era el correcto. Era mi forma de justificar su final, de darle un sentido a aquel abandono que sentí. La congregación me veía como un pilar de fuerza y certeza. El pastor Elías no duda, decían. Él sabe en quién ha creído. Y yo, Dios me perdone, me deleitaba en ese papel. La admiración de ellos era el bálsamo para mi herida secreta. Mi púlpito era mi fortaleza y mi Biblia, mi espada.
Yo creía ciegamente que estaba defendiendo el honor de Dios, cuando en realidad solo estaba defendiendo la frágil cicatriz de mi propio corazón. Yo era un hombre que predicaba sobre un Dios de amor, pero cuya fe había sido forjada en el fuego de la rabia y la decepción. Y una fe así estaba a punto de descubrir. Es tan fuerte como el cristal, parece sólida, hasta que la vida la golpea con la piedra correcta. Pero cuando bajaba de ese púlpito, cuando me quitaba la corbata y entraba en mi casa, la armadura se disolvía. Allí no era el pastor Elías, el guerrero de la fe. Era simplemente Elías, el esposo de Helena, el papá de Ana. Y en ese pequeño reino de 3 personas residía toda mi verdadera riqueza. Helena, con su fe serena y su amor incondicional, era el ancla que me mantenía con los pies en la tierra. Ella nunca discutió mi teología, pero su manera de vivir era un sermón de amor mucho más elocuente que los míos. Y luego estaba Ana, mi Ana. Si mi fe tenía un rostro, era el suyo. Si la gracia de Dios tenía un sonido, era su risa. Ella era mi teología encarnada. Todo el orden, toda la estructura y la rigidez de mi mundo se volvían polvo ante la simpleza de su mano buscando la mía. Recuerdo una tarde, era un lunes, el día de mi descanso. El sol de Jalisco caía perezosamente sobre el patio, tiñendo de oro las macetas de geranios de Helena. Ana, con sus 7 años llenos de luz, corría por el césped persiguiendo mariposas amarillas, su vestido blanco girando a su alrededor como los pétalos de una flor. Yo la miraba desde el porche, con una taza de café en la mano, y mi corazón se sentía tan lleno que dolía. En ese momento no había dudas, no había heridas, no había orgullo de pastor. Solo existía la abrumadora certeza del amor. Era un amor tan puro y tan fiero que me hacía sentir invencible. Helena salió y se sentó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. Vimos juntas a nuestra hija, el centro de nuestro universo, y en ese silencio compartido, en esa paz perfecta, yo sentí a Dios más cerca que nunca. No sé si eres padre o madre, o si tienes a alguien que es el centro de tu universo, esa persona cuya felicidad es la medida de la tuya. Si conoces ese amor que te hace sentir invencible, déjame saber desde qué ciudad o país nos acompañas en esta historia. A veces, el simple hecho de saber que no estamos solos en nuestros sentimientos más profundos nos une a través de la distancia. Aquel fue el último atardecer de mi viejo mundo, la calma antes de que el cielo se desplomara. Si hubiera sabido que esa risa, que esa luz dorada sobre su cabello era una despedida, habría intentado grabar cada segundo en mi memoria para siempre. Pero la vida no avisa, el dolor no pide permiso, simplemente irrumpe, y lo hace cuando la paz parece más segura. El martes llegó como cualquier otro martes, o eso creía yo. El sol de la mañana era el mismo. El aroma del café de Helena era el mismo, el peso de la Biblia en mis manos era el mismo. Despedí a mi esposa con un beso y a Ana con una bendición antes de encerrarme en mi estudio a preparar el sermón del domingo. El tema, recuerdo con una ironía que hoy me quema el alma, era sobre la soberanía de Dios, sobre cómo su plan es perfecto e inalterable. Estaba escribiendo sobre un Dios que tenía todo bajo control, mientras el caos se preparaba para desatarse en mi propio patio. Fue a media tarde. El calor era denso, pesado. Yo estaba leyendo en el porche cuando escuché a Ana reír. Jugaba con sus muñecas bajo la sombra del viejo pirul. De pronto, la risa se detuvo. No le di importancia al principio. Los juegos de los niños tienen sus propias pausas, sus propios silencios. Pero este silencio se alargó, se hizo pesado, antinatural. Levanté la vista de mi libro, y la vi. Estaba de pie, pero se balanceaba ligeramente. Se llevó una manita a la frente como confundida. «Papá», dijo, pero su voz no era su voz. Era un susurro débil, un hilo de sonido.
Y entonces, sin un grito, sin un aviso, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre el césped. El mundo se detuvo. Por un instante, solo existió el sonido de mi corazón martillando contra mis costillas. Corrí hacia ella, gritando su nombre. Elena salió de la casa, alertada por mi grito, y el suyo se unió al mío en una sinfonía de pánico. Toqué la frente de Ana y mi mano retrocedió como si hubiera tocado una brasa. Ardía, un fuego incomprensible la estaba consumiendo por dentro. Sus pequeños miembros se sacudieron en una convulsión que nos robó el aliento y nos partió el alma. El viaje al hospital regional es un borrón en mi memoria, una pesadilla de llantas rechinando y oraciones desesperadas y sin sentido que salían de mi boca. Dios, por favor, Dios, por favor. Era lo único que podía decir. Al llegar, nos la arrancaron de los brazos y una puerta blanca se cerró, dejándonos en un pasillo estéril que olía a antiséptico y a miedo. Las horas siguientes fueron una tortura. Médicos y enfermeras entraban y salían con rostros serios, hablando un idioma de términos técnicos que no podíamos comprender. Pruebas, análisis, monitores. Yo, el hombre que tenía una respuesta de la escritura para cada pregunta de la vida, era ahora un hombre mudo, reducido a una sola pregunta sin respuesta. ¿Qué tiene mi hija? Nadie lo sabía. La fiebre, esa enemiga invisible y voraz, no cedía ante nada. Y lentamente, mientras la tarde daba paso a una noche oscura y sin estrellas, mi pequeña Ana se fue apagando, hundiéndose en un estado de sopor, en un silencio profundo del que ya no despertaría. El control que yo creía tener se había hecho añicos. Nos permitieron entrar a verla después de lo que pareció una eternidad. La habitación era un cubo blanco, frío, iluminado por una luz fluorescente que parecía despojar a todo de su color. Mi Ana, mi pequeña y vibrante Ana, yacía en una cama que parecía demasiado grande para ella, un pequeño pajarillo perdido en una tormenta de nieve. Estaba rodeada de máquinas, conectada a un laberinto de tubos y cables que le robaban su identidad. Ya no era solo mi hija, era una paciente, un conjunto de datos en una pantalla. Y el sonido. Oh, Dios. El sonido. No era el silencio lo que me aterraba en ese momento, sino el ruido. El pitido rítmico y constante del monitor cardíaco era un martillo que golpeaba mi alma a cada segundo. Un recordatorio implacable de la fragilidad del hilo que la sostenía a la vida. El siseo del respirador era el aliento artificial de un monstruo mecánico. Esos sonidos se convirtieron en la banda sonora de mi infierno personal. Me senté en una silla de plástico dura y fría. Elena se sentó al otro lado, tomó la manita inerte de Ana y no la soltó más. Yo intenté hacer lo único que sabía hacer, lo que había hecho toda mi vida en momentos de crisis: orar. Junté mis manos, cerré los ojos y busqué esa conexión familiar y poderosa con Dios. Comencé a clamar, a citar las Escrituras, a recordarle a Dios sus promesas de sanidad. Por tus llagas, Señor, ella es sana. Declaro vida sobre mi hija. Pero las palabras no tenían peso. Se sentían huecas, extrañas en mi propia boca. Mis oraciones, que en el púlpito de mi iglesia parecían capaces de derribar murallas. Aquí, en esta caja blanca y estéril, rebotaban en el techo y caían al suelo, inútiles y vacías. El eco de los monitores se burlaba de mi fe. Cada pitido parecía decir: ¿dónde está tu Dios ahora, pastor? Miraba el rostro pálido de mi hija y un frío que no era de este mundo comenzaba a subir por mis pies. Era el frío del abandono. Por primera vez en mi vida, mi fe, esa fortaleza de certezas inamovibles, comenzaba a mostrar grietas. Había predicado incansablemente sobre un Dios que escucha, un Dios que responde. Y ahora, en la hora de mi más oscura necesidad, solo encontraba el pitido de una máquina
y un silencio celestial que era más ensordecedor que cualquier trueno. El Dios de mis sermones y el Dios de esta habitación de hospital parecían ser dos seres completamente diferentes, y yo estaba atrapado en medio, solo con mi dolor. Pasaron 3 días, o quizás fueron 4. El tiempo en un hospital no se mide en horas ni en amaneceres, sino en informes médicos, en cambios de turno de las enfermeras y en la esperanza que se desvanece con cada nuevo resultado que no dice nada. Elena y yo nos convertimos en fantasmas que deambulaban por los pasillos, con los ojos hundidos por el cansancio y el alma encogida por el miedo. Mi congregación venía a orar con nosotros, a traernos comida que no podíamos probar, a ofrecernos palabras de aliento que se perdían en la cacofonía de los monitores. Yo les agradecía, pero en mi interior sentía que estábamos jugando a la religión mientras la vida de mi hija se escapaba. Fue en la 4ª noche. El doctor de turno, un hombre mayor de ojos cansados y hombros caídos por el peso de demasiadas malas noticias, me pidió que lo acompañara al pasillo. Su rostro era una máscara de compasión profesional, pero yo ya sabía, antes de que abriera la boca, que sus palabras no traerían la luz. Nos detuvimos bajo una luz parpadeante que hacía que todo pareciera aún más lúgubre. Él suspiró, se frotó la cara y me miró directamente a los ojos. «Pastor», comenzó con una voz suave, casi un murmullo, «hemos hecho todo lo que la ciencia nos permite. Hemos consultado con especialistas, hemos probado todos los tratamientos posibles. La fiebre no responde, no sabemos qué la está causando y no sabemos cómo detenerla». Se hizo un silencio, un vacío que fue llenado por el lejano llanto de un bebé en otra ala del hospital. Y entonces pronunció las palabras que demolieron los últimos cimientos de mi mundo. «Pastor, solo nos queda esperar un milagro». La palabra milagro, en boca de un hombre de ciencia, no es una palabra de esperanza. Es un certificado de defunción para la razón. Es el reconocimiento de la derrota total. Es el abismo. Sentí que el suelo de linóleo bajo mis pies se volvía blando, que las paredes se ondulaban. El sonido del pasillo se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Si alguna vez te has sentido así, si has llegado a un punto en el que todas las puertas terrenales se cierran y solo te queda mirar al cielo con el corazón en la mano, escribe amén en los comentarios. Es un modo de decirnos, unos a otros, que nadie está solo cuando se asoma a ese precipicio. En ese instante, el pasillo del hospital desapareció y me vi a mí mismo, 20 años más joven, al lado de la cama de mi madre. Vi su rostro consumido por la enfermedad, escuché sus susurros pidiendo su propio milagro a una imagen de yeso, y comprendí, con una claridad aterradora, que yo estaba ahora en su lugar. Había sido empujado al mismo abismo de desesperación que yo tanto había juzgado. El orgullo que me había separado de su dolor se hizo polvo, dejándome desnudo, aterrorizado y completamente solo ante el mismo silencio. No le respondí al doctor. No sé si él dijo algo más. Mis pies se movían por su cuenta, llevándome lejos de esa mirada de compasión, lejos de esa palabra, milagro, que ahora era una sentencia. Caminé por los pasillos como un autómata, sordo al mundo exterior, ciego a las enfermeras que pasaban a mi lado. Necesitaba un lugar donde el grito que se acumulaba en mi pecho pudiera estallar sin derribar los muros. Encontré una pequeña capilla al final de un corredor. No era más que una habitación pequeña con unas cuantas bancas y un crucifijo simple en la pared. Un lugar destinado a la esperanza, al consuelo. Para mí, en ese momento, se sintió como una sala de interrogatorios. Entré y cerré la puerta. El silencio aquí era diferente al del pasillo.
Era un silencio intencional, expectante, un silencio que exigía una respuesta, y mi alma se rompió. Caí de rodillas, pero no fue un acto de adoración, fue una rendición. Mi cuerpo no pudo sostenerme más. Apoyé la frente en el respaldo frío de la banca frente a mí, y el grito finalmente salió, aunque sin sonido. Fue un aullido mudo, un espasmo que sacudió todo mi ser. Y entonces hablé con Dios como nunca lo había hecho. No fue una oración, fue una acusación. «Señor», clamé en la oscuridad de mi corazón, «te he servido, he dedicado mi vida entera a predicar tu palabra, he defendido tu nombre contra la idolatría, he guardado a tu rebaño, he vivido según tus mandatos. ¿Y así me respondes? ¿Con el silencio que atormentó a mi madre? ¿Me pides que vea a mi hija consumirse mientras tú callas?» Las lágrimas, calientes y amargas, finalmente corrieron por mi rostro. Las primeras lágrimas que me permitía llorar desde que todo comenzó. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de una traición tan profunda que me ahogaba. He predicado sobre tu poder, he cantado sobre tu amor. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde estás tú? La pregunta quedó flotando en el aire denso de la capilla. Esperé. No sé qué esperaba. Una voz, una señal, una sensación de paz. No recibí nada, solo el silencio. Un silencio vasto, frío e indiferente como el cosmos. Y en la oscuridad de esa capilla anónima, me di cuenta de que mi fe, la fe del pastor Elías, había muerto. La estructura, las certezas, los sermones, todo era un montón de escombros, y yo estaba solo, sepultado bajo ellos. Comprendí que la prueba no era la enfermedad de mi hija. La prueba era este silencio, y yo estaba completamente perdido en él. Así comenzó mi travesía por el desierto. El hospital se convirtió en mi mundo y el silencio de Dios en mi sol abrasador. Los días se fundieron en una larga y monótona agonía, indistinguibles unos de otros, marcados solo por el cambio de turno de las enfermeras y la esperanza que moría un poco más con cada amanecer. Mi congregación, con la mejor de las intenciones, intentó construir un oasis a mi alrededor. Organizaban vigilias de oración en la sala de espera, cadenas de ayuno, cultos de clamor que llenaban los pasillos con sus himnos. Venían en grupos, me rodeaban, ponían sus manos sobre mis hombros y oraban con un fervor que a mí me resultaba casi violento. Escuchaba sus voces declarando sanidad, reprendiendo a la enfermedad, cantando sobre la victoria y el poder de la fe. Y yo, su pastor, el hombre que les había enseñado a orar así, los observaba a través de un grueso cristal de apatía. Me sentía como un extraño entre mi propia gente. Sus cantos, sus amén llenos de convicción, sus lágrimas de intercesión, todo me sonaba a un idioma extranjero que yo había olvidado cómo hablar. Asentía, susurraba un gracias con los labios secos, pero mi corazón era una piedra. ¿Cómo podían estar tan seguros? ¿Qué Dios les estaba respondiendo a ellos que a mí me negaba hasta el más mínimo susurro? Cada noche, cuando las visitas se iban y el hospital se sumergía en una calma precaria, yo continuaba mi propia vigilia. Me arrodillaba junto a la cama de Ana, apoyaba mi cabeza en el colchón, cerca de su manita inmóvil, y hablaba con el silencio. Ya no oraba, mendigaba, ya no clamaba, susurraba. Mis palabras ya no eran declaraciones de fe, sino las negociaciones rotas de un padre desesperado. Lo que sea, lo que quieras de mí, te daré mi ministerio, mi orgullo, mi vida, pero devuélvemela. Por favor, no te quedes callado. Pero la única respuesta era el pitido constante de la máquina que respiraba por ella. La gente de mi iglesia llenaba el aire con sus voces, creyendo que así romperían los cielos. Pero para mí, todo lo que lograban era hacer más evidente el vacío, más profundo el abismo, más absoluto e implacable el silencio de Dios.
Yo era un náufrago en medio de un océano de fe ajena y me estaba ahogando. Había noches en que las cuatro paredes de la habitación parecían encogerse, en que el pitido del monitor se me antojaba el sonido de un clavo entrando lentamente en mi cráneo. En esas noches tenía que salir. Vagaba por los pasillos del hospital, un espectro más entre los muchos que habitaban esa ciudad de dolor, y fue en esas caminatas nocturnas que empecé a fijarme en los otros, las otras familias, aquellas que, como yo, mantenían una vigilia junto a un ser amado, y vi algo que me perturbó hasta lo más profundo. Los veía en la sala de espera, acurrucados en los incómodos sillones. Los veía reunidos en la puerta de la capilla, ese lugar que se había convertido en mi Getsemaní personal. Eran, en su mayoría, familias católicas, y sus manos no estaban vacías como las mías. Sus manos sostenían rosarios gastados, pequeñas estampas de santos, escapularios. Sus labios se movían en un murmullo constante, la cadencia rítmica del Ave María. Encendían veladoras eléctricas que parpadeaban con una luz pálida y artificial, pero que para ellos parecían ser un faro en la oscuridad. El pastor, que aún vivía en algún rincón de mis ruinas internas, se revolvió. La primera reacción fue automática, un reflejo condicionado por años de predicación, idolatría, vana repetición, superstición. Los versículos de la Biblia que había usado como munición en mis sermones acudieron a mi mente. Sentí el viejo y familiar desdén, esa arrogancia de creerme poseedor de una verdad superior. Pero entonces ocurrió algo nuevo. Después del desdén, llegó una punzada aguda, vergonzosa, inconfundible, la envidia. Los observaba con más atención, veía el dolor en sus rostros, el mismo que desfiguraba el mío, pero en sus rituales, en el simple acto de pasar las cuentas del rosario entre los dedos, parecía haber un ancla, un consuelo tangible. Sus oraciones no eran un debate teológico con un Dios silencioso. Eran un lamento, un ruego canalizado a través de un objeto que les permitía aferrarse a algo. Su fe les daba algo que hacer en medio de la impotencia. Mi fe, esa fe de la razón, de la lógica y la escritura, no me ofrecía nada en que anclar mis manos temblorosas. Exigía entendimiento, y yo ya no entendía nada. Exigía una confianza ciega en un plan que me parecía cruel y sin sentido. Me había dejado vacío, con la mente en llamas y el corazón hecho un nudo. Y por primera vez en mi vida, mientras veía a una anciana besar su crucifijo con lágrimas en los ojos, me hice una pregunta prohibida. ¿Era posible que en su error encontraran más consuelo que yo en mi verdad? Llegué a mi punto más bajo una tarde de jueves. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza que se sentía como un insulto a la fealdad de mi dolor. Estaba sentado en un banco de cemento en la entrada del hospital, incapaz de soportar un minuto más la habitación, pero sin fuerzas para ir a ningún otro lado. Me sentía hueco, una cáscara vacía. La desesperación ya no era una ola que me golpeaba, sino el océano en el que flotaba sin rumbo y sin esperanza. Fue entonces cuando la vi. Doña Isabel era una de las encargadas de la limpieza, una anciana del pueblo, de rostro surcado por arrugas amables y espalda encorvada por años de trabajo. La conocía de vista, por supuesto. Vivíamos en el mismo pueblo. Siempre nos saludábamos con un respetuoso «Buenos días, pastor», «Buenos días, doña Isabel», un pequeño puente de cordialidad sobre el abismo de nuestras creencias. Se acercó lentamente, con sus zapatos gastados, haciendo un ruido suave sobre el pavimento. No me dijo «tenga fe» o «Dios sabe lo que hace». No me ofreció ninguno de los clichés religiosos que yo mismo había repartido tantas veces. Se detuvo frente a mí
y de una pequeña bolsa sacó un vaso de plástico con agua fresca. «Tome, pastor», dijo con una voz suave que no pedía nada. «El sol de la tarde da mucha sed». Acepté el vaso con un murmullo de agradecimiento. El agua fresca fue un alivio para mi garganta seca. Bebí en silencio, y ella esperó sin prisa. Cuando terminé, me dijo algo que se ancló en mi memoria para siempre. Me miró no al pastor, sino al hombre, al padre. «Pastor, ninguna madre debería ver sufrir a un hijo, ni aquí en la tierra ni en el cielo». La frase me desconcertó. Era tan simple y a la vez tan profunda. Antes de que yo pudiera procesarla, ella hizo un gesto para irse. «Que Dios le dé fuerza», susurró, y al pasar a mi lado, presionó algo en mi mano, cerrando mis dedos sobre el objeto. Fue un gesto rápido, casi secreto. Miré mi mano. Lo que sostenía hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Era un pequeño y gastado rosario de madera. Las cuentas estaban pulidas y lisas por el roce de miles de oraciones. Mi primer instinto fue abrir la mano y dejarlo caer, rechazar ese símbolo de todo lo que yo había predicado en contra. Pero la compasión genuina en su mirada me había desarmado. Estaba demasiado cansado, demasiado roto para luchar. Se fue tan silenciosamente como había llegado, dejándome solo, con el frescor del agua en los labios y el peso de la madera prohibida en la palma de mi mano. Entendido. Aquí está el bloque final del acto 3, el momento en que la semilla de la duda prohibida comienza a germinar. Acto 3, bloque 4 de 4, aprox 500 palabras. Esa noche, de vuelta en la habitación, el silencio se sentía diferente. Ya no era solo un vacío, sino un lienzo sobre el cual las palabras de doña Isabel no dejaban de pintarse. Ninguna madre debería ver sufrir a un hijo. Elena dormitaba en el sillón, vencida por un agotamiento que yo compartía. La única luz era el parpadeo de los monitores que vigilaban la vida de mi Ana. Yo era incapaz de orar. Las palabras de mis antiguas oraciones se habían convertido en ceniza en mi boca. Saqué el rosario del bolsillo. En la penumbra apenas podía distinguir su forma, pero sentía la suavidad de la madera pulida bajo mis pulgares. Un torrente de versículos y advertencias inundó mi mente. «No te harás imagen, no te inclinarás a ellas». Era la voz del pastor Elías, la voz de mi vieja vida, gritando sacrilegio. Me decía a mí mismo que debía tirar ese objeto, que era una ofensa a Dios, una rendición a la superstición que tanto había combatido. Pero mis dedos no me obedecieron. Siguieron aferrados a él como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. Y la frase de la anciana volvió, insistente: «Ni aquí en la tierra, ni en el cielo». ¿Qué había querido decir? ¿A qué madre se refería en el cielo? Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, vi el rostro de mi propia madre. La vi en su lecho de muerte, con su rosario en la mano, susurrando a su Virgencita de los Dolores. El dolor y la rabia que yo había sentido entonces se habían disuelto en el ácido de mi propia desesperación. Ahora solo quedaba el recuerdo de su fe, una fe que yo había despreciado, pero que ella había mantenido hasta el final. Mi vida entera se había basado en la certeza de que mi madre le hablaba a un trozo de yeso. Pero en la soledad de esa noche de hospital, agotado hasta el alma, una pregunta blasfema, una astilla de esperanza irracional, se abrió paso a través de las ruinas de mi fe. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si todo mi orgullo, toda mi teología estaba equivocada? ¿Y si mi madre no hablaba con el yeso? ¿Y si hablaba con ella? A veces la esperanza llega de los lugares más inesperados. Si crees que Dios puede usar cualquier medio para llegar a un corazón que sufre, comparte este video con alguien que necesite escuchar que no hay rincón tan oscuro del que no podamos ser rescatados. Ese pensamiento no me trajo paz, me trajo terror y una vertiginosa, diminuta posibilidad.
Prediqué toda mi vida que era solo yeso, un ídolo mudo, pero en esa noche estaba a punto de descubrir que hasta el yeso puede guardar un secreto divino, especialmente cuando un alma está completamente rota. Ese pensamiento prohibido no se fue, se quedó conmigo, ardiendo en el silencio de la habitación como un carbón encendido. Era una idea de loco, la teología de un hombre que se ahoga, dispuesto a aferrarse a cualquier cosa. El pastor Elías, el hombre de la Biblia, el predicador de la verdad sin adornos, considerando un acto de pura desesperación supersticiosa, era una traición a todo lo que yo era. Pero entonces miré a mi hija. Vi su pequeño pecho subir y bajar al ritmo artificial de una máquina. Vi a mi esposa, acurrucada en un sillón, con el rostro surcado por un dolor que ni el sueño podía borrar. Y la pregunta volvió, esta vez no como un susurro, sino como un grito. ¿Qué me quedaba por perder? Mi orgullo ya estaba muerto, enterrado en la capilla de este hospital. Mi fe, tal y como la conocía, ya estaba en ruinas. Mi lógica y mi teología se habían estrellado contra el muro de la enfermedad de mi hija. No me quedaba nada, nada excepto ese último y absurdo vestigio de esperanza irracional. Tomé una decisión. No fue una decisión lógica, sino visceral. Fue el impulso de un animal herido que busca una salida de la trampa. Me levanté con el mayor sigilo posible. Metí el pequeño rosario de madera en el bolsillo de mi pantalón. Su contacto se sentía extraño, un secreto pesado contra mi muslo. Di un beso en la frente de Elena y otro en la de Ana. Ahora vuelvo, susurré al aire. Salir del hospital fue como una fuga. Cada paso en los pasillos silenciosos resonaba en mis oídos. Cada sombra parecía la de un miembro de mi congregación, listo para señalarme con el dedo y acusarme de apostasía. El aire frío de la noche me golpeó en la cara como una bofetada, despertándome a la locura de lo que estaba a punto de hacer. Las calles del pueblo, las mismas que recorría cada día con la cabeza alta, estaban desiertas y extrañas bajo la luz pálida de la luna. Mis propios pasos sonaban como una acusación. A mi izquierda, pasé frente a mi templo. Sus paredes blancas brillaban fantasmales en la oscuridad. Parecía la tumba de mi antigua vida. No me detuve. Crucé la plaza, el corazón, martillándome en el pecho, y me detuve frente a ella. La vieja parroquia católica. Su campanario de piedra se alzaba hacia el cielo como un dedo admonitorio. Parecía una fortaleza inexpugnable. Llegué a las enormes puertas de madera, el corazón desbocado. Estaba a punto de cometer la mayor traición de mi vida, o el acto de fe más grande y desesperado que jamás había concebido. No sabía cuál de las dos era, y en ese momento ya no me importaba. Empujé la gran puerta de madera. No se movió. Estaba cerrada a cal y canto, tan sellada como el cielo al que yo le había estado gritando. Por un momento sentí un retorcido alivio. Quizás era una señal. Vuelve al hospital, Elías. Abandona esta locura. Pero la imagen de mi hija no me lo permitió. La desesperación es una llave que busca cualquier cerradura. Rodeé el edificio, con una mano rozando la piedra fría y húmeda de sus muros centenarios. Me sentía como un ladrón, buscando un punto débil para entrar. Y entonces la vi. Una pequeña puerta lateral, de madera oscura, casi oculta en un recoveco. No podía ser, era imposible. Pero probé el picaporte, y se dio. Entrar en esa iglesia fue como sumergirse en otro mundo. El aire era denso, fresco, y olía a algo antiguo, una mezcla de cera vieja, incienso y el polvo de los siglos. El silencio era total, profundo, un silencio que se sentía habitado, muy diferente al silencio vacío y estéril del hospital. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad, rota aquí y allá por el parpadeo de una docena de veladoras rojas que ardían ante diferentes altares, sus llamas danzando como almas perdidas.
Avancé con el corazón en la garganta. Mis pasos, que intentaban ser sigilosos, resonaban en la inmensidad de la nave vacía. Me sentía un profanador, un intruso en un misterio que no me correspondía. Y entonces mis ojos se fijaron en un altar lateral, iluminado por varias de esas luces parpadeantes, y la reconocí. Era ella, la misma imagen ante la que mi madre había rezado sus últimas oraciones, la Virgen de los Dolores. Estaba allí, en su nicho, con el corazón traspasado por 7 espadas de plata y una expresión de infinita tristeza tallada en su rostro. Sus manos estaban abiertas, como en un gesto de aceptación de un dolor incomprensible. Y por primera vez en mi vida no vi un ídolo de yeso, vi un espejo. Su dolor reflejaba el mío. Me acerqué, no con reverencia, sino con un desafío desesperado. Ya no tenía nada que perder. Me detuve frente a ella a escasos metros, y el susurro salió de mi garganta, roto y áspero. «Si eres real», comencé, y las palabras sabían a sacrilegio en mi lengua. «Si el dolor de una madre significa algo para ti, si puedes oír algo más allá del silencio de Dios, muéstramelo. Sálvala». La última palabra fue un grito ahogado que me arrancó de las entrañas, y con ella se fue mi última onza de fuerza. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo de piedra fría. La armadura de orgullo del pastor Elías, forjada durante 20 años, se hizo pedazos en un instante. Y allí me quedé, un hombre roto, sollozando a los pies de una estatua de una madre dolorosa, con el eco de mi propia súplica como única respuesta en el silencio sagrado. Sí, demos paso al milagro. Acto 4, bloque 3 de 4, aprox 500 palabras. El eco de mis sollozos se apagó, dejando paso al silencio profundo de la iglesia. Me quedé allí, arrodillado sobre la piedra helada, vacío, sin más lágrimas que derramar, sin más palabras que gritar. Levanté la cabeza, exhausto, para mirar una última vez el rostro de la estatua. No esperaba nada. Mi desafío se había consumido, dejando solo cenizas. Y entonces ocurrió. No fue un trueno, ni una voz del cielo. Fue algo infinitamente más pequeño, y por eso infinitamente más poderoso. A la luz temblorosa de las veladoras vi un brillo anormal en el ojo derecho de la imagen. Al principio pensé que era un reflejo, un engaño de mi mente agotada, pero el brillo creció, se hinchó, tembló por un instante en el borde del párpado, tallado, y luego se desprendió. Una lágrima líquida, real, solitaria y perfecta, brotó del ojo de yeso y comenzó a trazar un camino lento y silencioso por la mejilla pintada. Me quedé sin aliento. El tiempo se detuvo. No era una alucinación. Estaba allí, innegable, avanzando con una lentitud sagrada. Y mientras la veía descender, una sensación abrumadora me envolvió. No era miedo, era consuelo. Una presencia de compasión tan inmensa y tan maternal que me sentí como un niño, pequeño encontrado en la oscuridad. En ese instante, todo mi orgullo, toda mi teología, se desvaneció. No estaba viendo idolatría, estaba presenciando la empatía en su forma más pura, y la revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. El milagro no era el agua brotando del yeso. El milagro era el mensaje que esa lágrima traía, un mensaje que atravesaba todas las barreras de la doctrina y hablaba directamente a mi corazón de padre herido. No estás solo en tu dolor, yo también lo conozco. Justo en ese preciso momento, mientras yo estaba paralizado por la revelación, una vibración profana rompió el silencio sagrado. Era mi teléfono. Lo saqué del bolsillo con manos temblorosas, mis ojos sin poder apartarse de la lágrima en la estatua. Contesté. Era Elena. Su voz no era la voz rota que yo conocía. Estaba ahogada, pero por una emoción diferente. «Elías, ven rápido. Tienes que venir». «¿Elena? ¿Qué pasa?». Apenas pude articular. Y entonces lo dijo, y sus palabras se entrelazaron con la lágrima silenciosa frente a mí.
Es Ana, ha despertado. Elías, la fiebre ha desaparecido. Colgué el teléfono, temblando de una forma incontrolable. Mi mente luchaba por conectar los dos imposibles, la lágrima silenciosa en el rostro de la estatua y la noticia jubilosa en la voz de mi esposa. No lo entendía, no intenté entenderlo. Me puse de pie, mis rodillas entumecidas por el frío de la piedra. Mis ojos se encontraron por última vez con los de la imagen. La lágrima seguía allí, un rastro brillante en su mejilla. Un gracias brotó de mis labios. Un susurro que no pertenecía a ninguna doctrina, solo a la gratitud pura de un corazón rescatado. Y entonces corrí. Salí de la iglesia y corrí por las calles del pueblo, pero ya no era el fugitivo que se escabullía en la oscuridad. El alba comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo de rosa y naranja el filo de las montañas. El aire de la mañana era fresco y puro, y cada bocanada se sentía como un soplo de vida nueva. No corría por desesperación, sino por un gozo tan violento que amenazaba con reventarme el corazón. El mundo, que horas antes me parecía gris y hostil, ahora vibraba con un color y una belleza que nunca antes había notado. Las paredes de mi propio templo, al pasar frente a él, ya no me parecieron la tumba de mi fe, sino el humilde punto de partida de un viaje que apenas comenzaba. Si tú también crees en los milagros, en que la luz siempre, siempre encuentra una forma de vencer a la oscuridad, escribe "Yo creo" en los comentarios para que el mundo se llene de nuestra esperanza colectiva. Irrumpí en el hospital. Ya no era el fantasma de los pasillos, era un hombre vivo. Llegué a la puerta de la habitación de Ana y me detuve, la mano en el picaporte, el corazón en la garganta. Tomé aliento y entré. La escena me golpeó con la fuerza de una ola. Elena estaba junto a la cama, llorando en silencio, pero su rostro estaba iluminado por la sonrisa más hermosa que le había visto jamás. Y en la cama, mi Ana no estaba dormida. Estaba recostada sobre las almohadas, pálida, sí, pero con los ojos abiertos. Sus ojos estaban claros, lúcidos. Me miró y me sonrió. «Papá», dijo con una vocecita débil, pero era su voz. Era la música que yo creía que nunca volvería a escuchar. Me derrumbé a su lado, tomé su mano, que ya no ardía de fiebre, sino que estaba cálida y viva. La abracé a Elena, y lloramos los tres juntos, un diluvio de lágrimas que esta vez no eran de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en el pecho. Y mientras sostenía la mano de mi hija, supe con una certeza absoluta que el hombre que había salido de ese hospital en mitad de la noche, el arrogante y seguro pastor Elías, nunca había regresado, y nunca más lo haría. Los días que siguieron fueron extraños y llenos de una luz suave, como el mundo después de una tormenta. Los médicos no tenían explicaciones. Usaban palabras como remisión espontánea, una respuesta inmunológica sin precedentes, inexplicable. Escribían en sus informes, negaban con la cabeza, asombrados, y para ellos el caso de Ana se convirtió en una anomalía médica, una curiosidad para publicar en alguna revista científica. Pero para mí, cada vez que escuchaba su desconcierto, mi corazón sentía una serena confirmación. Ellos buscaban una causa. Yo ya había encontrado la mía. La habitación del hospital, antes una cámara de tortura, se transformó en un santuario. Ya no escuchaba los monitores con pánico, sino con gratitud. Pasaba horas simplemente sentado al lado de la cama de Ana, viéndola dormir, o dibujar, o comer una gelatina con una lentitud infantil. Cada uno de sus gestos, cada parpadeo, cada sonrisa, era la continuación del milagro. Elena y yo apenas hablábamos, no era necesario. Nos comunicábamos en un lenguaje de miradas cómplices, de manos que se apretaban, de lágrimas silenciosas de pura gratitud. Una tarde, mientras Ana dormía, Elena me tomó la mano.
Sus ojos, aunque cansados, ya no tenían miedo. ¿Dónde fuiste esa noche, Elías?, preguntó en voz baja. Me desperté y no estabas. Me asusté. La miré, a esta mujer que había compartido mi vida, mi fe, mi rigidez. ¿Cómo explicarle la locura y la gloria de esa noche? Saqué la mano del bolsillo y la abrí. Sobre mi palma yacía el pequeño rosario de madera de doña Isabel. Elena lo miró y sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no con juicio. Esperó. No sé cómo explicarlo, Elena, dije, y mi voz era la de un hombre diferente. Solo sé que yo estaba en el fondo de un pozo oscuro y sin salida, y esto... Mi dedo rozó las cuentas de madera. Esto fue como una cuerda que alguien me lanzó. No la entiendo. No sé qué significa para mi teología. Ya nada de eso importa. Solo sé que me sostuvo cuando ya no me quedaba nada. Ella tomó mi mano, con el rosario aún dentro, y la apretó con fuerza. Vi en sus ojos que ella tampoco necesitaba entenderlo todo. Le bastaba con verme a mí, ver al hombre nuevo que había regresado a ella. Creía. Continué, más para mí que para ella, que la fe era tener todas las respuestas correctas, construir un muro de certezas para protegerse de la duda. Ahora creo que la fe es aprender a vivir con el misterio, confiando en un amor que es mucho más grande que nuestras preguntas. El pastor que vivía en la luz brillante y dura de la certeza había muerto en aquella iglesia. En su lugar, había un hombre que apenas comenzaba a aprender a caminar en la luz humilde de la fe. El día que salimos del hospital, el sol brillaba con una intensidad que me hizo entrecerrar los ojos. Ana, tomada de mi mano y de la de Elena, caminaba con pasitos lentos pero firmes. Cada paso que daba sobre el asfalto del estacionamiento era, para mí, un milagro resonante. El mundo olía a tierra mojada por la lluvia de la noche anterior, y ese simple olor me llenó los pulmones de una gratitud abrumadora. El hombre que había entrado a ese hospital semanas atrás era un rey orgulloso cuyo reino se había derrumbado. El que salía ahora era un mendigo que acababa de recibir un tesoro inmerecido. Al llegar a casa, nos encontramos con una bienvenida. Varios miembros de mi congregación estaban allí. Habían adornado la entrada con globos y un cartel que decía: «Bienvenida a casa, Ana. La fe mueve montañas». Nos recibieron con abrazos, con cantos de júbilo, con exclamaciones de «Aleluya» y «Gloria a Dios». Sus rostros rebosaban de una alegría triunfal. «Vimos la victoria de la fe, pastor», me dijo uno de los ancianos, dándome una palmada en la espalda. Nuestras oraciones derribaron las murallas de la enfermedad. Dios ha honrado el clamor de su pueblo. Yo sonreía, asentía y les daba las gracias. Abrazaba a mi hija, protegiéndola del alboroto. Pero por dentro me sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia de su celebración. Ellos celebraban una victoria ruidosa. Yo atesoraba un misterio silencioso. Ellos veían la respuesta a sus gritos. Yo había encontrado consuelo en un susurro y en una lágrima. Veían el poder de su fe. Yo había sido rescatado cuando la mía ya no existía. «Pastor, tiene que predicar sobre esto el domingo», continuó el anciano, con los ojos brillantes de fervor. «Será el sermón más poderoso de su vida. El pueblo necesita escuchar este testimonio del poder de Dios». Todos asintieron, expectantes. Esperaban al pastor Elías, a su general, para que les contara la crónica de la batalla ganada. Esperaban que yo subiera al púlpito y les diera una fórmula, una confirmación de que nuestro camino era el único, el correcto, el que obtenía resultados. Y mientras les sonreía, supe en mi corazón que yo ya no podía darles ese sermón. No podía mentir. No podía celebrar una victoria que no había sido mía. El testimonio que yo tenía que dar no era sobre la fuerza de mi fe, sino sobre la gracia que me encontró en la ruina total de ella. Supe en ese momento que mi próximo sermón no sería un trofeo de guerra, sería una confesión,
una despedida y muy probablemente mi última vez en ese púlpito. Entendido. Procedemos con el momento de la verdad, el testimonio final. Acto 5, bloque 3 de 4, aprox. 500 palabras. El siguiente domingo, mi pequeña iglesia blanca estaba más llena que nunca. La noticia del milagro de la hija del pastor se había extendido, y la gente había venido de los pueblos cercanos con los oídos ansiosos por escuchar un testimonio de poder, una historia de fe que vence y aplasta. El aire estaba cargado de una electricidad expectante. Esperaban al general victorioso, pero el que subió al púlpito esa mañana fue un peregrino descalzo. Me paré detrás del atril de madera, pero no abrí mi Biblia. Miré los rostros de mi congregación, mi familia espiritual durante tantos años. Vi su cariño, su fe, su expectación, y mi corazón se llenó de un amor tierno y una tristeza profunda, porque sabía que estaba a punto de decepcionar a muchos de ellos. «Buenos días», comencé, y mi voz era tranquila, sin el fuego retórico de antes. Veo sus rostros y veo la alegría por la recuperación de mi hija Ana. Yo la comparto y les agradezco desde el fondo de mi alma cada oración, cada ayuno, cada palabra de aliento. Su amor nos sostuvo en la oscuridad. Hice una pausa, dejando que esas palabras sinceras los arroparan. Pero el testimonio que Dios ha puesto en mi corazón hoy, continué lentamente, no es sobre la fuerza de nuestra fe, es sobre la gracia que me encontró cuando la mía se había hecho pedazos. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Continué, con una honestidad que se sentía como desnudar mi alma frente a todos. Les hablé de mi orgullo, de mi fe arrogante que creía tener a Dios encerrado en las páginas de un libro. Les confesé mi viaje por el desierto, el silencio aterrador de un cielo que parecía de bronce. Les conté cómo mi conocimiento y mis respuestas se habían vuelto inútiles ante el dolor real. No les hablé de la iglesia, ni de la estatua, ni de la lágrima. Sabía que no lo entenderían, que se quedarían en el detalle y no en la esencia. En cambio les dije, y en mi punto más bajo, cuando ya no me quedaba ni una sola oración, la compasión de Dios me encontró, no en la forma que yo esperaba, no como una respuesta a mis demandas. Me encontró en el gesto humilde de una persona buena, y me habló en un lenguaje que mi teología había olvidado, el lenguaje universal del dolor de una madre, un dolor que, entendí, el mismo cielo conoce. Terminé mi sermón con una última petición. No les pido hoy que cambien su doctrina. Les pido que no pongan la doctrina por encima del amor. No les pido que entiendan el misterio. Les pido que abran su corazón a un Dios que es inmensamente más grande que los muros de nuestras iglesias y cuyo amor no respeta las fronteras que nosotros le dibujamos. Cuando terminé no hubo un amén atronador. Hubo un silencio denso, aturdido. Vi los rostros, vi la confusión. Vi la decepción y el juicio en los ojos de algunos, aquellos que necesitaban un Dios de fórmulas y victorias, pero también vi, en los ojos de unos pocos, lágrimas de emoción, un destello de entendimiento. Bajé del púlpito por última vez en medio de ese silencio dividido. Para muchos, ese día, yo había dejado de ser su pastor. Han pasado 5 años desde aquella noche. Mi cabello tiene más canas y mi rostro más arrugas. Pero el hombre que soy ahora posee una serenidad que el pastor Elías nunca conoció. Ya no vivo en la casa pastoral. Después de mi último sermón, Elena y yo comprendimos que nuestro ministerio ya no podía estar contenido entre las 4 paredes de un templo. Con la ayuda de algunos de aquellos que fueron tocados por mi testimonio y, curiosamente, con donaciones anónimas que yo sospecho que vinieron de la parroquia, convertimos nuestra antigua casa en un hogar de acogida. La llamamos Casa de la Esperanza.
Es un refugio para familias de fuera que tienen parientes en el hospital, un lugar donde pueden encontrar una cama, una taza de café caliente y, sobre todo, alguien que se siente con ellos en silencio, en su dolor, sin ofrecer respuestas fáciles. Mi nuevo propósito no es ganar debates teológicos, sino acompañar. Ahora mismo estoy sentado en un banco de la plaza. Esa misma plaza que una vez fue el campo de batalla de mi guerra silenciosa. A mi izquierda, mi antiguo templo, ahora dirigido por un pastor joven y ferviente. A mi derecha, la vieja parroquia, cuyas campanas ya no me suenan a superstición, sino a un llamado sagrado, a un recordatorio del misterio. Una niña de 12 años, sana, vibrante y con los ojos llenos de luz, corre hacia mí y me abraza con fuerza. Es Ana, mi milagro cotidiano. Hola, papá, dice, y su voz es la melodía que da sentido a todo. Mientras la abrazo, veo pasar a doña Isabel. Ya está muy viejita, camina despacio. Nuestros ojos se encuentran. No decimos nada, solo una sonrisa, un gesto de complicidad silenciosa que lo dice todo. Miro a mi hija, miro a las dos iglesias y finalmente entiendo. Comprendí que, a veces, Dios debe romper el orgullo del hombre sabio para revelarle el corazón de un padre, y a menudo lo hace a través del lenguaje universal que toda alma comprende, las lágrimas de una madre. Mi viaje me enseñó que la fe no es una fortaleza donde nos escondemos, sino un puente que construimos hacia los demás, especialmente hacia aquellos que sufren. El salmista escribió, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Mi noche fue larga y oscura, pero la alegría que llegó con el alba de esta nueva fe es una luz serena y constante, una paz que ya nunca me abandona. Ya no soy un pastor, no en el viejo sentido de la palabra. Ahora simplemente soy Elías, y por primera vez en mi vida eso es suficiente.